Si el mundo está regido por un individualismo exacerbado, ello sería una de las mejores demostraciones que existe una suerte de claudicación de lo que llamamos sociedad. No obstante, aquí y allá surgen movimientos sociales, protestas juveniles, comités de la más variada naturaleza. En las pancartas se puede leer "Juntos podemos", "Otro mundo es posible". Y ello naturalmente en mayor medida en los países pobres. ¿Debemos ser esperanzados y pensar que el paciente terminal se está recuperando milagrosamente? Lo que usted indica es muy importante. Ese es el problema de la ausencia de una instancia, de una entidad colectiva, algo que antaño llamábamos sociedad, que esté en condiciones de hacer frente a la enorme tarea que encaramos. La sociedad está siendo erosionada de dos lados simultáneamente. Hasta hace poco, el poder era mantenido al nivel de los llamados Estados-naciones. El Estado era idéntico en nuestro pensamiento y en nuestros actos a la verdadera sociedad. Allí se hacía carne la sociedad. Había un Estado y dentro de él un ente que tenía el poder de implementar su política. Ahora el poder de los Estados nacionales se ha evaporado en el espacio global. En la globalización no hay nada que recuerde ni siquiera vagamente a un tipo de ente como el gobierno de un Estado nacional soberano. Actualmente, el poder está situado en lo que podríamos calificar de país de nadie. No hay reglas, no hay leyes globales, tribunales globales, un parlamento global, ninguna representación de la voluntad del conjunto de los seres humanos. No hay instituciones globales democráticas, nada. Así que ya este poder del Estado nacional se ha evaporado en el espacio global, aunque hasta ahora sea el único ente político que conocemos. Pero volvamos a lo que hablamos antes, de la crisis actual económica y crediticia. Ningún Estado es capaz de resolver el problema porque es un dilema global. El poder es global, pero la política es local. Es decir, que hay una discrepancia entre los dos. Incluso el mejor primer ministro de un país no tiene la capacidad para hacer frente a las causas globales del problema. Esta es una circunstancia donde la sociedad está desapareciendo porque, como dije, el poder se evapora en el espacio global. Por otra parte, tenemos la tendencia opuesta. Usted mencionó la individualización. Usted y yo somos individuos de jure, somos individuos por decreto. Funciones asumidas hasta hace poco por los estados, que eran poderosos, ahora son traspasadas a individuos que tienen que encontrar soluciones a problemas que ellos no han causado. Pero los individuos son lo suficientemente inteligentes e inventivos para encontrar frecuentemente alternativas al problema que se enfrentan. La cuestión es que ser un individuo de jure es diferente a ser un individuo de facto. Somos individuos por decreto, pero no tenemos realmente la capacidad, los recursos que nos permitirían reemplazar la colectividad, la sociedad, el Estado nacional, para hacer frente a los múltiples desafíos. Entonces, en ambos niveles, en el del individuo y en el del Estado nacional, tenemos la misma situación: ausencia de instituciones capaces de hacer frente a la enormidad de los desafíos. Cuando era joven pensé que la humanidad era todopoderosa.
En los tiempos modernos, la humanidad fue declarada divina. La especie humana tenía que reemplazar al Dios Todopoderoso e instaurar el orden que Dios, por alguna razón, no introdujo en la vida humana. En mi juventud, hace más de largo medio siglo, el único problema para la humanidad era que no estábamos muy seguros, que no teníamos suficiente conocimiento del qué hacer. Pero estábamos convencidos que una vez que obtuviésemos el conocimiento, que la ciencia nos ofreciera resultados, tendríamos todos los instrumentos para implementar las soluciones. Creo que si efectuáramos hoy un sondeo en el mundo entero y preguntáramos a la gente qué es lo que hay que hacer para salvar a la humanidad, habría más o menos unanimidad en que no debería haber guerra, tampoco el calentamiento global. Debería haber una mejor relación entre la humanidad y la naturaleza. Hay un consenso general sobre estos valores esenciales. Sin embargo, el problema hoy día es quién hace la tarea. Los estados son demasiado débiles. He pensado mucho sobre la globalización, lógicamente. He escrito mucho sobre ello. No quiero decir siempre lo mismo, pero lo repito, hasta ahora la globalización ha sido solamente negativa. ¿Cuáles son las fuerzas que globalizan? El capital, las finanzas, el comercio, la información, la criminalidad, las mafias, el narcotráfico, el tráfico de armas. Todas estas fuerzas que minaron las instituciones colectivas de acción. Todas estas fuerzas tratan con mucho desdén las soberanías locales. No reconocen las leyes nacionales. Odian las limitaciones que los códigos legales locales les imponen. Esta globalización negativa no ha sido seguida por una globalización positiva. Una globalización positiva sería construir en el espacio global un equivalente, no copias. Tiene que ser diferente a lo que tenemos actualmente. Por lo que nuestros antecesores, padres, abuelos, bisabuelos lucharon. Un orden en el caos a nivel del Estado nacional. Ellos inventaron elecciones, instituciones democráticas, partidos políticos, gobiernos, tribunales independientes. Si logramos colectivamente crear equivalentes de todas estas instituciones a nivel global, solo entonces estaremos capacitados para llegar a la raíz de los actuales problemas.